de tesis para obtener el grado académico de doctor en gestión de empresas. La tesis a sustentar tiene como título Incremento de la productividad de los procesos contables en las empresas de telefonía en Latinoamérica en 2021 mediante Robotic Process Automation, RPA, presentado por el magíster Omar Alexis Larios Soldevilla. Tiene usted 30 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la presencia y a tener el honor de tener como jurados al doctor Velázquez, al doctor Inchi, obviamente, al doctor Wong y a mi asesor Pedro Pablo Rosales. Bueno, vamos a empezar con el tema. El tema de la tesis doctoral efectivamente es el incremento de la productividad en los procesos contables para los países de Latinoamérica en empresas de telefonía implementando el RPA o el Robotic Process Automation. Bien, empecemos con la problemática un poco de la investigación y antes de ello hablar un poco de las motivaciones que tienen que ver justamente con el trabajo y con el quehacer del contador. El contador es conocido por generar muchas actividades operacionales de alta repetitividad. Dentro de la situación problemática existen diferentes factores, todos sustentados obviamente en previos estudios, dentro de los cuales el primero de ellos está el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que viene avasallando, que vino avasallando incluso más desde la pandemia y que obviamente cada vez viene en mayor crecimiento. Obviamente los ahorros de tiempo y de costos de las empresas siempre van a ser un pilar fundamental. Sin embargo, no debe dejarse de lado el empleado o el trabajador. También están, hablando del trabajador, los cambios de funciones laborales. Ya el solamente saber habilidades duras no es suficiente, no basta con ello. Hay que también capacitarse o capacitar en términos tecnológicos que van avanzando mucho. Y bueno, obviamente las empresas buscan mayores resultados, mayores beneficios económicos también, que es lo que se busca de toda compañía. Entonces, en ese sentido, también es importante. Y por último, la difusión tecnológica, que cada vez debería ser más en términos de Latinoamérica. Los problemas de la investigación fueron, obviamente, identificados con un diagrama de Chicago, pero eso lo voy a ver después. Lo que tratamos de ver dentro de los problemas y las variables, porque aquí están las variables y las dimensiones de la investigación, están el RPA y la productividad que se generan en los procesos contables. ¿En qué procesos contables? Me enfoqué en tres: en cuentas por cobrar, en conciliaciones bancarias, en ese orden, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, y en los procesos de pagos netamente contables, que tienen una arista muy amplia. No solamente basta con pagar, sino que hay una cadena de valor para poder realizar este proceso, y en los otros procesos de cuentas por cobrar y conciliaciones bancarias también. La justificación. Bueno, dentro de la justificación obviamente tenemos a la justificación práctica, que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, con el incremento de productividad, con el incremento también de procesos eficientes, auditables, transables. No solamente basta con que sea eficiente, tiene que ser transable, auditable y sólido. También está la difusión del conocimiento, que sigue siendo un factor que nos compete a nosotros como educadores, por ser educador, o como académico también. También está el tema de la justificación técnica y la económica. Dentro de la técnica, obviamente, está el tema de buscar mejores procesos, ser más eficientes, uno de los aspectos y pilares fundamentales de la ingeniería también, y también obviamente que recae en los procesos contables. Y finalmente en los aspectos económicos, que viene a ser algo fundamental para las compañías que quieren seguirse desarrollando. Eso es, digamos, que lo más importante para ellos. Sin embargo, no debe desmeritarse el tema del trabajador, y eso es un pilar importante también que se trata de abordar en la presente investigación. Bueno, para el marco teórico también me he enfocado mucho en los antecedentes. Obviamente hay 4 pilares fundamentales también de las variables, o que sustentan las variables, que es el RPA,
que es el software que es configurable para automatizar procesos repetitivos y que son fáciles también de adoptar. Y este es uno de los problemas que a veces se puede generar en la implementación del RPA, que seguramente vamos a abordar en algún momento de la exposición. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar no solamente trata sobre el hecho de vender o de facturar, sino también trata sobre el hecho de cómo hago seguimiento a los clientes, cómo los cobro, en qué momento genero las alertas. También tengo el tema de las conciliaciones bancarias, que es todavía un trabajo muy engorroso, a pesar que existen softwares que han ayudado a mejorar un poco el cruce de información contable y financiera de los bancos. Aún así todavía se tienen muchos problemas y el RPA trata de abordar esto haciéndolo más eficiente y más rápido. Finalmente, el proceso de pagos, que no solo se basa en pagar per se, también existen otras aristas que tienen que ver desde el ingreso de documento hasta el proceso de pago por sí mismo. Bien, dentro de los antecedentes me he enfocado solamente en dos, porque hay varios antecedentes, pero me he enfocado principalmente en dos. En el primero, que fue en Inglaterra, que hablaban en primera instancia desde el aspecto académico, desde un enfoque empírico del RPA, cuando recién se empezaba a conocer el RPA o el Robotic Process Automation o la automatización robótica de procesos. Ese fue el primer o uno de los primeros indicios académicos del RPA. Luego sí se ha venido desarrollando, hay muchos más antecedentes definitivamente, pero me enfoqué solo en dos. Y en el segundo fue por el tema de los beneficios y obstáculos, porque ninguna herramienta es perfecta. Ninguna. Existen herramientas que pueden facilitar el proceso, que son de alto costo también, pero ninguna es perfecta. Entonces, en ese sentido, aquí se comienzan a abordar las principales problemáticas que podría generar la herramienta también, y que muchas veces se basan en simplemente un problema desde el inicio, desde la planificación. En la metodología del estudio me he enfocado también en, primero, el diagrama de Ishikawa, que fue la identificación de las variables, porque con este diagrama que pudimos implementar, se enfocaron las variables teniendo en cuenta los procesos que se dan actualmente en la contabilidad, el trabajador, cómo está capacitado, qué tanta capacidad tiene actualmente o no, la resistencia al cambio, el medio ambiente, existe todavía, uy, me va a reemplazar, esto va a ser el cambio de mi trabajo. Y finalmente el tema del desconocimiento de la propia herramienta, que tiene que ver justamente con la capacitación, la falta de implementación de estas herramientas también. Ahora, la falta de implementación de estas herramientas obedece también a un tema económico muchas veces. Sin embargo, esto ha venido a cotación porque la tecnología ha venido desarrollándose y los costos también han venido abaratándose. También en la metodología me he basado primero en la exploración y la identificación de las variables, no solamente por el diagrama de Ishikawa, sino también por el MICMAC, que nos ayudó muchísimo, dicho sea de paso, en los estudios del doctorado, que es un estudio descriptivo, efectivamente, heurístico, que tiene que ver con la recopilación de diferentes fuentes para poder desarrollarlo, con revisión sistemática, también, obviamente, por diferentes artículos de investigación y diferentes fuentes. Epistemológica, porque tratamos sobre el tema de los conceptos reales, hechos sucedidos o hechos suscitados. También empírica, porque se trata de, obviamente, varios estudios y aún en observación irracional y con el racionalismo que tiene que ver por el tema de los objetivos o la identificación objetiva de los resultados. También se han manejado un aspecto cuantitativo mediante las encuestas, que es uno de los instrumentos utilizados. Y obviamente otro instrumento son las entrevistas a expertos. Se entrevistaron a 5 expertos, en términos de la temática y un experto en términos de impacto. Pero está bien con los tiempos. En términos de técnicas utilizadas, bueno, las técnicas utilizadas fueron la revisión obviamente sistemática, la revisión teórica. También se utilizó las encuestas a diferentes profesionales
que implementaron RPA en las empresas de telefonía directa e indirectamente, porque hay profesionales que trabajan dentro de las empresas de telefonía, pero también hay profesionales que son independientes y que también han implementado RPA en las empresas de telefonía. Finalmente, entrevistas a profesionales que me ayudaron o nos ayudaron mucho en la identificación de las variables y también en la identificación de las premisas para realizar las encuestas. Resultados. Finalmente, en resultados, hemos obtenido a nivel cuantitativo el alfa de Cronbach, que se acerca bastante a 1, lo cual fue muy bueno. La chi cuadrado de Pearson, porque estamos hablando justamente de enfoques no probabilísticos. Y las entrevistas han generado, bueno, y en el tema de la chi cuadrado de Pearson también nos generaron que las hipótesis nulas obviamente se rechazaban y se aceptaban las hipótesis alternativas, ya sea la general y las tres específicas, siendo la general el aspecto de procesos contables y las específicas el RPA y la productividad en conciliaciones bancarias, en cuentas por cobrar y también en procesos de pagos. Finalmente, en tema de entrevistas, sí se ha determinado, en resumen, que sí el RPA genera ahorro de costos, evidentemente, para los negocios, que sí efectivamente hay que tener en cuenta la identificación de procesos, que sí efectivamente también existen ya hoy por hoy versiones gratuitas que pueden ser incluso aplicables para pequeñas empresas, pero el enfoque obviamente estamos hablando de empresas de telefonía y que no necesariamente implica un despido al trabajador. También es muy importante. Es decir, no significa reemplazarlo del todo, es decir, implemento la herramienta y te dejo fuera. No significa eso necesariamente. También, obviamente, existen fuentes que respaldan los resultados contemplados también en las conclusiones en la discusión de resultados por Q y Xiao, que varios enfoques son de China, dicho sea de paso, y de Europa también. Bob Goods, Kokina y Januszewski, creo que está bien pronunciado también el nombre del autor. En impactos, en manera de resumen, para no alargarme demasiado con el tema, se tomó en cuenta un caso sobre la identificación o la recopilación de facturas electrónicas. Hay una validación por facturas electrónicas. Esto fue hecho por la empresa de telefonía, una empresa de telefonía tal vez la más importante, no necesariamente para mencionarla, pero la más importante o la más grande o la que tuvo tal vez monopolio en algún momento, pero es una de las principales y uno de los procesos que se abarcó para generar el RPA justamente fue la identificación de facturas electrónicas o la validación. Anteriormente se necesitaban 4 personas para hacer esa validación. 4 personas que ganaban 6.250 soles al mes cada una. Era un proceso manual, repetitivo, operativo y fácil de automatizar. ¿Qué se hizo? Se cambió el enfoque por el RPA, donde de las 4 personas solo se quedó con una para la supervisión y se implementó o se generó la compra del RPA que más o menos entre licencias, mantenimientos, equipos, laptops, más o menos invirtió 56.240 soles. Lo reflejé en soles a nivel local y generé justamente el flujo de todos los costos que se van a generar producto de esta implementación, que pasan por ser desde la depreciación de los equipos hasta la amortización de los intangibles por la licencia per se, y también obviamente por el tema del ahorro que tiene que ver con el no contar con estos trabajadores que fueron reubicados a otras actividades, dejando de hacer actividades repetitivas, operativas, engorrosas. Bien, esto me generó un buen flujo de inversión donde el ahorro obviamente está enfocado en el tema de las personas o el costo de las personas que dejan de trabajar, que es un costo fijo, dicho sea de paso, que está en la parte inicial, donde dice costo fijo eliminado del ahorro, donde ahí podemos verificar que obviamente hay un ahorro de costos y que obviamente se duplica cuando son fiestas patrias y también Navidad, porque se duplica el costo por producto de los costos laborales. Es un cálculo más o menos a nivel de todo costo, CTS y toda la carga laboral también, no solamente basa con el sueldo. Y bueno, realizado este enfoque y este flujo de trabajo, la inversión se recupera en el segundo mes
me genera una TIR al final de una implementación de 8 meses, porque 8 meses duró la implementación para este trabajo, y con ahorros en costos mensuales de un 68% aproximadamente. En alguna publicación de Rojas, si no me equivoco, indica que hasta se puede ahorrar hasta el 74% de costo de procesos repetitivos. Y esto no es un tema menor. Como conclusiones. Bien, como conclusiones, efectivamente se puede indicar que sí, que efectivamente hay una relación entre la implementación del RPA, las conciliaciones bancarias, las cuentas por cobrar, los procesos de pagos desde inicio a fin de cada proceso, y también implica que todos los procesos contables podrían automatizarse, no necesariamente. Hay procesos que sí son fáciles de automatizar por ser repetitivos, como los que mencionamos acá, y otros procesos que tal vez aún todavía no lo sean. Esto también acompañado a que tiene que haber una capacitación a los trabajadores, que no necesariamente implica despidos, sino reubicaciones, porque una persona profesional, técnica, preparada, puede ser también, aunque suene feo decirlo, puede ser utilizada para aspectos que generen valor. Eso es lo que se busca. Y además, obviamente, genera ahorros en las compañías, no solamente en temas de horas hombre, sino también en temas de procesos, que es lo más importante. Dentro de las compañías, claro está. Finalmente, como recomendaciones, es importante también tener en cuenta que ante una implementación del RPA, el personal clave tiene que estar. Es decir, la persona que tiene expertise en un proceso que se va a automatizar no se puede dejar de lado. Por el contrario, debería ser valorada incluso en la implementación y en el monitoreo de la herramienta. ¿Por qué? Porque han habido casos que también están indicados en la tesis, donde en algún momento no se ha podido generar una buena implementación del RPA, sobre todo en el tema de referencias de impactos y obstáculos o de beneficios y obstáculos, donde el personal clave, al dejar o al ser despedido inmediatamente en un proceso de implementación, pensando que el ingeniero de sistemas o ingeniero implementador lo va a hacer todo, o la herramienta lo va a hacer todo, el proceso ha sido un fracaso. Así que es importante contar con el personal clave. Segundo, las capacitaciones. Si ya no es una capacitación producto de la empresa, tiene que ser una capacitación propia. El profesional de cualquier índole, en este caso contable, tiene que estar capacitado constantemente en herramientas tecnológicas. Esto ya es inevitable, esto es parte de la realidad. Y finalmente, la evaluación de procesos a implementar. Se recomienda siempre generar una evaluación de procesos. Ahora, todo esto también acompañado en que el RPA puede generar nuevos negocios, que se puede implementar para otros tipos de negocios también, no solo para los procesos contables, pueden ser para los procesos de envío de información, los procesos de logística, los procesos de ventas, los procesos de mercadeo también. Y finalmente el tema de los procesos educativos que deberían o se busca o se recomienda que den la docencia y la enseñanza en estas herramientas. El RPA es una de ellas, pero hay diversas. Y hay mucho desconocimiento también por ello. El RPA necesita un poco de programación, definitivamente. Conocer un poco de Python ayuda. Conocer un poco de Visual también ayuda en la implementación. Actualmente sigue habiendo desarrollo de esta herramienta, algunos con un poquito más de avances, pero lo importante es que la difusión de la herramienta se siga dando en países que ya hemos abordado, como de Europa, como de Asia, como de Estados Unidos, ya tienen muchos desarrollos al respecto. Sin embargo, me enfoqué mucho en Sudamérica debido a que todavía la difusión de conocimiento no es alta, o por último, aún no es óptima. Ese fue el motivo, una de las motivaciones que me permitió también hacer la presente investigación y tesis. Y finalmente agradecerles, esto es un trabajo de años que se reduce en minutos, lamentablemente, pero así son las presentaciones, agradecerles al jurado, al distinguido jurado por su paciencia, a las personas que están acá también, a mis padres, y agradecerles también a la Facultad de Ingeniería Industrial por la oportunidad de estudiar este doctorado y también por estar acá en este doctorado y sustentando ahora con todos ustedes, y a Karen también por su apoyo y su paciencia. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor Inchi, presidente del jurado. Colega, em, quiero empezar con algunos temas más bien conceptuales, ¿no es cierto? Provocadores también. Usted entiende de formación contador, ¿no es cierto? Y está aplicando un software para los procesos, ¿no es cierto?, contables en general. Entonces, dos razones. Estudiar un doctorado en ingeniería de sistemas no hubiera sido más pertinente. Y segundo, ¿por qué el RP? O sea, ¿qué cualidad tiene a diferencia de otros software? Porque entiendo de que incluso el Colegio de Ingenieros hace una patente, ¿no es cierto?, para agilizar los procesos contables y administrativos de todos los colegios, todos los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros, por ejemplo. No sé si ahí tiene conocimiento de ello. Dos preguntas para empezar. Ok, ok, doctor Wong, gracias. Bueno, el primero, ¿por qué ingeniería industrial? Más que la difusión de la herramienta como tal, que podría ser programada o no programada, me llamó más la atención el tema del proceso como tal. Por eso me enfoqué mucho en ingeniería industrial, porque pensé en la reducción del proceso operativo. Y esto da acotación mi propia experiencia personal como contador. Yo trabajé pues en contabilidad de los 17 años, mis papás deben acordarse de eso. Operativamente me acuerdo de haber ingresado facturas hasta que las manos se me cansaran, y tanto es así que en algunos casos incluso genera hasta tendinitis, ¿no? Es el túnel carpiano y esas cosas de salud. Pero no solamente por ese detalle, sino porque en los procesos contables obviamente existe el tema de las altas horas o las excesivas horas de carga operativa. Por ese lado me basé mucho en tema de ingeniería industrial, por los procesos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pude haberlo escogido como ingeniería de sistemas, sí, pero me enfoqué más que en la herramienta a nivel operativo y proceso, a nivel operativo en todo caso, me enfoqué más en el proceso y en agilizarlo. Y por otro lado, en el tema de lo que me decía, ¿por qué RPA? Porque por lo mismo, casi por lo mismo que había mencionado anteriormente, porque el RPA lo que hace es reducir carga operativa, repetitiva, como ingresar el tipo de cambio todos los días, que yo recuerdo que eso lo hacía también, ingresar el tipo de cambio todos los días. O hacer una conciliación bancaria cruzando la misma información o muy similar todos los meses. Ingresar la misma factura de recibo del agua y de luz todos los meses. En ese sentido, no vi otra herramienta que me pudiera calzar un poco más con el tema de procesos contables que fuera el RPA. Me llamó la atención incluso desde la acotación del año 2018, que fue una conferencia que fue la primera vez que escuché por la herramienta del RPA y que hoy por hoy aún se sigue difundiendo. Ha envejecido muy bien, dicho sea de paso, porque la tesis tiene varios años. Y ese fue el motivo por el cual me llamó mucho, me motivó mucho la herramienta de RPA también. Un último detalle, ¿no? Bueno, gracias por su respuesta. Efectivamente, ahí siento la mano fina del asesor en la primera respuesta y me parece bien. Lo segundo, sí, yo creo que valdría la pena que se vaya desarrollando, explorando más, ¿cierto? Porque un software no es estático, obviamente, y vale la pena adaptarlo a las necesidades propias que tienen los grupos empresariales, ¿no? Grupos de empresas en el Perú. El otro detalle es, creo que hay 22 empresas de 4 o 5 países de América Latina, Sí. ¿cierto?,
pero hubiera sido interesante si es que nos hubiese planteado, tan igual como si usted ha detectado otro software para compararlo, y también si hay otras empresas de América Latina, porque, por ejemplo, en el Perú existen, por ejemplo, además de las mencionadas, sedes, sucursales regionales, ¿no es cierto? Presumo que también en otros países las hay. ¿Habría alguna diferencia en su aplicación a estas otras empresas que no son de índole nacional, sino más bien regionales, cada país? Sí, definitivamente sí. Ahora, me enfoqué en telefonía porque eran o son todavía empresas de gran espalda financiera, pero no solamente por eso, sino por la cantidad de operaciones que generan a nivel operativo. Por ejemplo, y justamente hablando de temas regionales, ¿no? No sé por qué suena. Bueno, las empresas de telefonía no solamente venden a nivel local, obviamente, sino venden a nivel nacional y hasta internacional. La cantidad de millones de usuarios a los que se les factura, que hablando de un proceso probablemente de cuentas por cobrar, es inmensa. Obviamente eso generaba para mí una cantidad voluminosa de operaciones que era inimaginable la cantidad operativa que se genera de la cantidad de personas que tienen que hacer lo mismo. Me enfoqué por eso. Ahora, sí es importante también, o hubiese sido importante efectivamente, el tema regional, el tema de otras empresas más pequeñas, sí. Y uno de los factores también fue indicar que el RPA no solamente es una herramienta de alto costo, porque no necesariamente es de alto costo. También hay herramientas gratuitas, también hay herramientas de prueba, que aún por falta de difusión todavía no han sido implementadas. Y el objetivo de este trabajo era indicar la difusión para que después se replicara en otras instituciones. Definitivamente hay mucho más por explorar de la herramienta, pero me pareció más adecuado tomar una empresa grande con gran volumen de información para decir, si esta empresa grande con toda esta cantidad de información lo puede hacer, las más pequeñas también. Lo que faltaría, obviamente, sería una mayor difusión, un mayor estudio. Y eso todavía tiene que irse desarrollando, creo yo, todavía en la medida en que vayamos haciendo más investigaciones, no solamente por la parte de los contadores, sino por cualquier profesión con esa herramienta, ¿no? Eso fue lo que más o menos me motivó. Ok, gracias. Para terminar y fastidiarlo a nuestro colega, una de las observaciones que hacía a la presentación de la tesis es un poco la estructura y el orden. Entonces, lo que nos han alcanzado impreso, porque además del digital, yo le insistía en que se respete algunas formalidades, ¿cierto? Me gustaría que también cuando entregue el definitivo, haga esos ajustes, ¿no? De acuerdo. Que es aspectos secundarios, pero importante cuando se hace el acabado, ¿cierto? De acuerdo, doctor. En este caso. Bueno, sería todo. Felicitarlo por su investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, a continuación tenemos al doctor José Antonio Velázquez para sus respectivas preguntas. Gracias, señor presidente. Omar, a ver, con respecto a lo que son digamos, el personal operativo, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, ¿cómo es que tú puedes lograr vencer esa resistencia al cambio que pueden tener, digamos, estos trabajadores, ¿no? Digamos, antes de la implementación, durante la implementación y después de la implementación. Buenísimo. Bueno, no voy a entrar en detalles que no tienen que ver con la tesis, obviamente, para no salirme mucho del tema, pero existe cansancio también, un cansancio laboral en términos de efectos repetitivos, no solamente laboral, y físico, mental también. El objetivo de que las personas entiendan que la herramienta es buena, no solo pasa por que van a dejar de hacer la misma actividad, que debe ser súper aburrido, porque lo sé, es de hacer la misma actividad una y otra vez, sino que se les enfoque a dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, muchas veces por el hecho de hacer el trabajo repetitivo y mantener mi tiempo
en hacer trabajos repetitivos, una persona en mantener su tiempo en trabajos repetitivos, lo que hace es que se enfoca de un análisis, por ejemplo, de una cuenta. Supongamos que mi cliente no me pagó, o dice que me pagó, pero no lo tengo registrado. Y no tengo tiempo para hacer ese análisis de ese documento, o no tengo tiempo para hacer el análisis de la parte de los clientes, porque justamente estoy abocado en hacer lo mismo repetitivamente una y otra vez. O no puedo terminar a hacer un cierre efectivo de contable, eso es muy conocido, los cierres contables que nos damos hasta la amanecida, porque justamente estoy haciendo el trabajo repetitivo una y otra vez. El objetivo de que la persona cambie su enfoque pasa por dos lados. O bien nos adecuamos y hacemos trabajos que generen valor, o bien el mercado va a ganarles o nos va a ganar. Ya sea porque hay nuevas tareas, porque hay nuevas herramientas, y si el personal no está calificado o no se ha preparado, y esta es una motivación más fea, pero lo es, me estoy fuera del mercado. Si no me preparo, estoy fuera del mercado. Si no me adecuo a los cambios y no me adecuo a hacer actividades que generen valor, casi que estoy fuera del mercado. A nivel corporativo, a nivel personal. A los trabajadores actualmente ya no se les debe, bueno, sí se les paga aún, pero casi con el tema operativo, ya el contador, por ejemplo, ya no se le prepara para que ingrese facturas. El contador se le prepara para que analice, para que encuentre una solución, para que genere más aporte, para que vea, oye, este proceso está mal, vamos a mejorarlo, hagamos un manual de procesos. No para que ingrese factura ni esté todo el día ingresando el tipo de cambio y apretando un botón. Eso es básicamente para mí lo que yo le diría a un trabajador, que se lo digo a mis estudiantes, dicho sea de paso, de contabilidad, que deberían cambiar ese enfoque de ese chip. Sí sé que hay una resistencia al cambio, pero a nivel personal nos puede generar mejor salud. No solamente a nivel operativo, sino a nivel mental. Porque podemos dedicarnos a hacer cosas que nos generen más satisfacción que solamente estar ingresando documentos todos los días. Por lo menos eso es lo que pienso. Ok, ahora, ya tú tienes, digamos, implementada esta herramienta, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que tú clasificarías a aquellos trabajadores que van a continuar con esta herramienta y cuáles son los que se irían, digamos, a otras áreas? ¿Hay un criterio, según tu experiencia, según lo que tú has podido investigar, para justamente clasificar a estos trabajadores? Sí. Lo que el trabajador que debería, bajo mi criterio y bajo el estudio también, de acuerdo a los obstáculos que también se han visto en las investigaciones, es que el trabajador que debería quedar es el que conoce mejor o tiene más expertise en el proceso y que se adecua mejor también a la herramienta. Pero, a ver, la herramienta tampoco no es que sea muy enemiga digamos que de la aplicación. Se prevé o se busca que el trabajador que se quede como monitor o analista sea el que tiene más experiencia en el proceso. Si yo conozco más, si tengo 4 trabajadores y uno de esos 4 tiene mayor experiencia, sabe de cómo nace el cliente, cómo se le evalúa, hasta cómo terminé de cobrarle, ese trabajador es el que debería de mantenerse. Y los otros trabajadores también pueden aportar valor desde el punto de vista de analítica. Pero, bueno, regresando a la pregunta, yo enfocaría así. Y de acuerdo a la investigación también se ha verificado que es notable contar con el trabajador, que es el personal clave, justamente lo que comentaba, el tema de las recomendaciones, para que el proceso fluya de la manera correcta. Quitar a un trabajador que no tiene la expertise adecuada de un proceso que quiero automatizar implicaría investigar, implicaría equivocarme más o equivocarnos más en el proceso de implementación de un RPA. Ok, correcto. A ver, última pregunta. Con respecto a la revisión de literatura, ¿qué base de datos tú has podido, digamos, investigar, has podido analizar para sacar tus papers, obviamente, ¿no? Para que te sirvan como ayuda, como fuente para esta investigación? Y si es que dentro de toda esta revisión tú has encontrado casos de éxitos peruanos Sí, en sí, lo que es la implementación del RPA. sí, también. Ok. La primera base con la que me sustenté fue Scopus. Fue la primera base de datos en la cual busqué. Y obviamente las investigaciones que se realizaban en esa base de datos eran más de otras regiones
y no encontré ninguna, al menos al momento de empezar la investigación, de Sudamérica. No, ni siquiera de Brasil, que Brasil está bastante desarrollado en tema de investigación también. Pero no, me encontré con esos primeros enfoques. Ahora, a nivel Perú, en caso de estudios, sí, porque tengo una persona conocida en una gran empresa de telefonía dentro de Perú, y de cuál me basé en el impacto, justamente del caso del impacto de los impactos económicos. Sí, efectivamente, ha ido desarrollando y ha venido desarrollando más aplicaciones en procesos de una empresa de telefonía, perdón, dentro del Perú. Es de ahí donde me he basado también, incluso para hacer los impactos, como había mencionado. Ok, gracias. Gracias, doctor. Sí. ¿Eso me puede comentar cómo tuvo esa cifra del costo fijo eliminado y ahorro positivo? Aquí. Ese de aquí, ¿verdad? Fueron los ingresos, ¿no? Que Sí. tiene ¿De dónde sacó esa cifra de 25.000 soles? Esta cifra de 25.000 soles es el personal que deja de estar dentro del proceso de identificación de facturas. Por ejemplo, habían 4 personas trabajando en el proceso. Cada una de ellas, en términos de costo, sueldo y costos laborales, generaba un costo por persona de más o menos 6.250 soles cada una, aproximadamente. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, fue hacer como una corrida nada más del impacto. Lo que tomé yo fue que este costo eliminado de 4 personas salía del proceso como costo. O sea, esta parte de este costo del proceso salía porque las personas o las 4 personas dejaban de estar dentro del proceso. Sin embargo, sí tuve que colocar una, de todas maneras, para el monitoreo del proceso, justamente de la pregunta que me hicieron anteriormente el doctor Velázquez, que sí había una persona que tenía que estar dentro del costo, dentro del monitoreo. Es por eso que, asumiendo la eliminación del costo, para que sea derivado a otro proceso, se generó este ingreso, por así decirlo, pero más que nada un ingreso es un ahorro dentro del costo del proceso. Entonces está basado justamente en las 4 personas que se dedicaban operativamente a trabajar esta identificación de facturas. Sí, fue porque dentro de la expertise, dentro de las entrevistas, también que fue de la persona que entrevisté para poder hacer el impacto o para poder desarrollar ello, me dijo que el horizonte aproximadamente es de 8 meses en una instalación de un RPA, dependiendo de la complejidad. Hay unos RPAs que son implementados más rápidos que otros, pero lo puse en el horizonte de 8 meses porque fue justamente lo que me terminó de validar, que justamente fue una de las oraciones que terminé levantando, es que el horizonte es más o menos de 8 meses de una implementación. Por eso me enfoqué en ese espectro. Sin embargo, sí se hizo evaluaciones de 1 año, un poco más. Esto significa que si uno quisiera invertir en RPA con aproximadamente 50 y tantos mil soles, ¿no? 54 me parece, ¿no? 56, ¿no? Sí, 56 mil. 56.000. ¿Qué condiciones tendría una empresa, no solamente de telecomunicaciones, para poder invertir en esta herramienta tecnológica? Bien, primero, contar con la herramienta por sí misma. Existen herramientas sin ir demasiado alto. Existen herramientas como, por ejemplo, el UiPath. El UiPath, por ejemplo, es un RPA de tantas marcas que hay, porque hay el Power Automate, Rocketbot y otras más, en donde existen incluso versiones de prueba o gratuitas, donde te permiten, por ejemplo, UiPath permite hasta 10 bots gratuitos, donde yo puedo utilizarlo en 10 procesos, más o menos complejos, pero se puede. Los costos que debería tener, por lo menos en ese sentido, primero, contar con la herramienta. Segundo, tener a un instalador o una persona experta en instalación, o sea, un personal capacitado en poder instalar o en poder programar. Y bueno,
dentro del costo creo que el mayor de todos, ¿sí? Y también podría incluir, ya, si uno quiere invertir en licencias, puede pagar las licencias. También sería el equipo adecuado. Un buen equipo, una buena laptop o una buena computadora con un buen procesamiento es importante, porque la herramienta lo exige, como una herramienta tecnológica cualquiera, necesita obviamente de un buen equipo. Entonces esos implementos son básicos. Básico es tener un buen equipo de procesamiento, básico es tener una licencia, salvo que quiera uno trabajar con una versión de prueba, y básico es contar con personal que sea capacitado, que ya hay, obviamente se viene desarrollando, que se dedique a programar RPAs. Y obviamente el personal experto que conozca el proceso a implementar el RPA, porque sin ese personal no sería posible también. Muy bien. Entonces, concluidas las preguntas, vamos a entrar a la sección de deliberaciones y para ello nos permiten unos minutos para poder Ok. abandonar la sala.
Vamos a dar lectura al acta de sustentación número 10 UPG FII 2024. Sustentación de tesis para optar el grado académico de doctor en gestión de empresas. En la ciudad de Lima, del día 10 del mes de mayo del año 2024, siendo las 11 horas, se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Incremento de la productividad de los procesos contables en las empresas de telefonía en Latinoamérica 2021, mediante Robotic Process Automation, presentado por el magíster Omar Alexis Larios Soldevilla. Luego de la exposición y al suelta las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido aprobado con la calificación de 18. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctor en gestión de empresas al magíster Omar Alexis Larios Soldevilla. En señal de conformidad, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Firman doctor Jorge Luis Inche, presidente; doctor Francisco Javier Wong, miembro; doctor José Antonio Velázquez, miembro; doctor Pedro Pablo Rosales, asesor. Mis felicitaciones a nuestro flamante doctor Omar Alexis Larios. Podría pasar adelante. Como felicitaciones. Sí, después de la jornada. Doctor Omar Alexis Larios, como parte del protocolo, vamos a hacer la ceremonia de juramentación. Por favor, la mano. No, ok. Mano derecha sobre ella, mano izquierda levantada, y vamos a imponerle la medalla. Juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional de San Marcos y por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al grado de doctor con el criterio de justicia, eficiencia y desenvolverse con valores y principios profesionales al servicio de la sociedad y con los conocimientos adquiridos. Si así hicieras, Dios, la patria de la Universidad Mayor de San Marcos y la Facultad de Ingeniería Industrial os lo premien; en caso contrario os lo demandan. Nuevamente, doctor Larios, mis felicitaciones.